El legendario Luis Urbáez, el predicador más usado de Latinoamérica en los últimos tiempos, Juan Ramón de los Santos. Dedicatoria. Dedico este libro a mi Padre Celestial, por ser mi inspiración, sustento diario y amigo eterno. Prefacio. Este libro es el resultado de una profunda inquietud que ha estado creciendo en mi corazón en los últimos años. Como un predicador constituido por Dios para predicar el Evangelio de la Gracia, me preocupa que no haya predicadores de la categoría de Urbáez. Existen dos cosas poderosas en la vida que el diablo no debe robarnos: la fe y el nombre de Jesús. Estas dos son pertenencias de las riquezas espirituales. Cada vez que usted usa el nombre de Jesús ocurren cosas poderosas en lo sobrenatural y en el mundo espiritual. Este nombre acompañado de fe estremece el reino de las tinieblas. Agradecimiento. Quiero agradecer a Dios de quien soy, a quien sirvo, por darme fuerzas y ayudarme en todos mis caminos. A mi amado hijo Ángel Miguel de los Santos, a mis amigos ministeriales Francis Medina, Sofreidi Castillo, Roberto Freeman, Edwin Encarnación, David Martes, Lorenzo Valdés, Natanael de los Santos, al ministro Jorge Báez, Eddie Santana, Javier Torres, Franklin Sanción, Samuel Nolasco, Lenin Torres y Ramón Apayano, a mis pastores Cristino Rosario y Dominga Rosario. También quiero expresar mis agradecimientos a cada una de las personas que de una u otra forma han hecho posible la elaboración de este libro, desde los que oran hasta los que han participado en los detalles más pequeños. A todos ellos muchas gracias y que el Señor les bendiga. Introducción. Cuando muere un personaje prominente del mundo secular, las personas observan sus logros seculares, pero cuando muere un líder cristiano, debemos estudiar no solo lo que esta persona logró ámbito natural, sino lo que ha logrado en el mundo espiritual. El propósito de este recuerdo no es aludir ni criticar a este gran hombre de Dios, sino verlo a él, un ejemplo para nuestra vida, y que aprendamos sus éxitos y no de sus fracasos. Su historia es una representación de cómo es la vida. No es transformar a este hombre en un superhumano, ni un hombre biónico o superhéroe reflejado sus lágrimas, sus risas, sus fracasos y éxitos. A Urbáez lo persiguieron, lo calumniaron, traicionaron, así como también lo honraron, adoraron y apoyaron. Pero lo más importante es que ha tratado de reunir los secretos del poder de Dios en su llamado al ministerio. Cómo actuaba, qué creía, qué motivó a Urbáez a marcar su generación para Dios. Contenido: dedicatoria, agradecimiento, prefacio, introducción. Capítulo 1, Luis Ernesto Urbáez. Capítulo 2, Cruzada en el Estadio de la Normal. Capítulo 3, Cosas impresionantes a través de Luis Urbáez. Capítulo 4, Campaña en San Pedro de Macorís. Capítulo 5, Campaña en Los Minas. Capítulo 6, Cruzadas en el Exterior. Capítulo 7, Luis Urbáez descarriado. Capítulo 8, Muerte de Luis Urbáez. Capítulo 1, Luis Ernesto Urbáez. Pocos en nuestra generación actual conocen el fascinante y dramático ministerio de Luis Urbáez. Sin duda, este hombre logró sacudir a Latinoamérica en el siglo pasado. Él trajo a la vista de todos en la República Dominicana y países vecinos el poder sobrenatural de Dios, especialmente en el área de los milagros, sanidades divinas y el arrepentimiento de miles de personas que se acercaban a Jesús. Sea que uno estuviera de acuerdo con Luis Urbáez o no,
Es un hombre con una trayectoria digna de hablar. Es una increíble historia de una fe inquebrantable, nunca vista, y una visión poderosa. La cantidad de personas convertidas por el ministerio de Luis Urbáez suman millones. Aunque el final de su llamado fue trágico, su ministerio contundente, solo demostrando claramente que en nombre de Jesucristo hay poder, hoy, mañana y siempre. Los milagros que se produjeron en el ministerio de Luis Urbáez son demasiado numerosos para registrarlos. Miles de personas hallaron salvación, sanidad y liberación. Pero el evangelista Urbáez pagó un precio para que Dios lo usara tanto en los milagros y prodigios. Esta generación del siglo XXI quiere que Dios la use en milagros, pero no quieren pagar el precio. Este gran hombre de Dios vivía en ayuno y oración. Él duraba hasta 3 días de rodillas sin ponerse de pies. Cuentan que en más de 10 ocasiones hizo 40 días de ayuno. Desde el libro de los Hechos no ha habido una persona que mostrara mejor el Espíritu de Dios en la historia pentecostal que Luis Urbáez. Fue un hombre increíble, de visión y fe inquebrantable. El legendario Urbáez vivió en el ámbito del Espíritu como un canal poderoso de la guía de Dios y sus manifestaciones sobrenaturales. Fue un fiel amigo del cielo, aunque su final da mucha pena. Si esta generación quiere ver milagros, tiene que pagar el precio. Los milagros aún están ahí, pero tenemos que buscarlos. Si de algo estoy seguro es que el Dios de Luis Urbáez quiere hacer cosas grandes contigo en este tiempo. Si alguna vez hubo un hombre que anduvo en el poder del Espíritu, fue Urbáez, un hombre lleno de propósito, unción y carácter. Su única meta en la vida era bendecir las personas con sanidad y liberación. La unción que él tenía atravesó las teorías religiosas de su época. Nacimiento de Luis Urbáez. Luis Ernesto Urbáez se presume que nació en el año 1930 en el municipio de Cabral de Barahona, en el sector de Peñuela. Su padre, Ramón Urbáez, y su esposa se mudaron a la ciudad de Santo Domingo, al barrio de San Carlos, cuando Luis Urbáez aún era un niño. Luis Urbáez nació bajo una pobreza terrible. Había que mirarlo con los ojos de la fe para creer que el futuro le ofrecería a este delincuente de la calle Cuba, sector de San Carlos, el ministerio tan poderoso que tenía en sus manos. A los 7 años de edad, Urbáez no tenía un hogar, sino que vivía en un reformatorio donde lo llevó su madre porque no podía mantenerlo. Muchas veces se quedaba pensando por qué la vida lo había golpeado de esa manera. Urbáez, en ese reformatorio, se terminó de formar. Cuando ya estaba hombre se dedicó a la delincuencia, donde era cabeza de una banda. También fue carterita, en la calle Duarte. Anduvo muchas de las cárceles de nuestro país y fue apodado con el nombre de Luis Pullita, porque era uno de los carteritas más famosos de su época. Las condiciones de su vida eran malas y se hacía poco énfasis en servir a Dios. Cuando joven fue un boxeador. Un día, boxeando, casi pierde el ojo derecho. No veía nada hasta que se convirtió a Jesucristo. Después veía más con el ojo lesionado que con el bueno. Urbáez tenía un conocimiento generalizado de Dios, y eso era todo. El ambiente en que vivían era duro, y todos sus esfuerzos estaban dedicados a sobrevivir. Luis Urbáez es librado de la muerte. En el año 1957 se mantenía en su apogeo el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Urbáez estuvo preso en más de 4 ocasiones porque era un delincuente que se movía mucho estafando personas, atracando y robando. Cuentan que Urbáez tenía una banda de 9 hombres que asaltaban en las calles de Santo Domingo. El jefe de la policía ya estaba cansado con esta banda. Rafael Leónidas Trujillo dio orden de que los mataran a todos, y uno por uno los sacaba de la celda a las 3 de la mañana y nunca más regresaban. Cuando ya quedaba Luis Urbáez dijo en oración: Señor, si me salvas la vida, me arrepiento. Terminando de decir esta palabra, sintió que alguien entró a la celda y cuando miró, era un hombre vestido de blanco
y quitando el candado le dejó libre. Urbáez escapó de la policía esa noche, pero no se convirtió, según nos informó el pastor Sucre Ebert. Aunque Urbáez recibió visiones sobrenaturales en su vida, aún no había conocido a Cristo. Cuando tenía 27 años sufrió un gran susto. El régimen de Leonidas intentó matarlo nuevamente. Ya cuando lo habían capturado y lo iban a asesinar, una hermana de Leonidas se enamoró de él y le salvó la vida. Pero ni siquiera comprendió la urgencia del llamado de Dios que estaba sobre él. No tenía idea de lo que le estaba sucediendo. Cuando comprendemos el trasfondo del que provenía Urbáez, es más fácil ver por qué Dios utilizó señales soberanas y sobrenaturales para hablarle. Él no sabía leer ni estudiar la Biblia por sí mismo. No sabía orar. Durante toda su juventud nunca oyó predicar a nadie. Si alguien no sabe leer, no puede oír a Dios, hablar por medio de su palabra. Si alguien no sabe orar, no puede escuchar su propia voz interior, el Espíritu. Si nadie a nuestro alrededor conoce a Dios, no hay nadie que pueda enseñarnos. Información dada por Mercedes Cabrera. En esta clase de situación, Dios debe dar su mensaje a una persona por medio de señales y visiones. Es raro que suceda, pero Dios no está limitado por el hombre y la ignorancia. Sucedió entonces y puede suceder ahora. Dios hará que su mensaje llegue a las personas de una manera o de otra. En el Antiguo Testamento, un asno habló a Balaam. Era la única manera en que Balaam escucharía la palabra del Señor. Dios habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. En el libro de los Hechos, las señales y los prodigios dieron poder a los creyentes para dar vuelta a un mundo oscuro y perdido. Dios no se limita a los confines de la educación religiosa. Él es Dios y algunas veces llamará a personas como Luis Urbáez para que vengan y rompan todos los paradigmas. La religión quiere hacernos olvidar que la palabra sobrenatural es la que describe la presencia de Dios. Algunas personas se ponen nerviosas cuando Dios rompe los confines de sus planes. Fue Dios obrando señales y prodigios quien hizo que Urbáez lo conociera, comprendiera el llamado de Dios sobre su vida y finalmente lo siguiera. Arrepentimiento del legendario. El legendario Urbáez, estando en Santo Domingo en el año 1957, donde se estaba efectuando una gloriosa campaña por los misioneros procedentes de la isla de Puerto Rico, David García Madera y Jaime Cardona, en el Parque Julia Molina, Villa Consuelo, Urbáez estaba sorprendido por los milagros que acontecían en ese momento y le hizo una petición al Señor en su mente: cuando me convierta, quiero que me uses, como ese gran hombre de Dios. Cuando de repente el predicador David García dijo: Dios me muestra un hombre que le está diciendo en su mente que si Dios lo usa más que a mí, me va a convertir. El Señor te dice que te usará mucho más que a mí, que por eso te ha librado de la muerte muchas veces. Entonces Urbáez pasó llorando y se convirtió a Jesucristo en ese mismo instante. Información dada por Betsaida. Inmediatamente empezó a congregarse en la iglesia de la Cruzada, ubicada en la calle Revelo, número 150. La iglesia tenía alrededor de 100 miembros y su pastor era el puertorriqueño Francisco Astacio. Urbáez comienza a buscar a Dios. Luis Urbáez nunca dejó de congregarse. Una vez le preguntó a su pastor: Pastor, ¿qué debo hacer para tener la unción que tiene David García? Y el pastor le respondió: Eso es muy fácil, solo tienes que ayunar y orar mucho. Él respondió: ¿Tan solo eso? El pastor le dijo: Sí, solo eso. De ahí en adelante comenzó la vida devocional de Luis Urbáez en la iglesia de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Nadie lo veía salir a ningún lado, y cuando estaba en la iglesia tuvo un gran cambio en su vida y le fue tomando amor al ayuno y a la oración, dos cosas que son indispensables para un cristiano: tener poder y unción del cielo. Dios comenzó a usarlo grandemente por todo el país. Urbáez comenzó su ministerio en 1958. Su ministerio tenía un nombre dado por Dios: de la cárcel al púlpito. Cuando él salía a predicar tomaba hasta 21 días de ayuno. Él sabía durar hasta 3 días de rodilla.
No comía hasta que no predicaba. Eso le dio una cobertura y poder de tal manera que en los 45 años que tengo en el Evangelio, aún no he visto ningún evangelista que Dios lo usara tanto como Urbáez. Testimonio dado por Betsaida. Urbáez desafió todas las probabilidades. La historia de su vida lo muestra como un hombre dramático y lleno de vida. Había algo débil en él: las mujeres, el alcohol y la mala vida. Para él fue un desafío toda su vida. Estos grandes fenómenos debían ser aceptados y conquistados. Una entrada hacia lo sobrenatural. Buscando a Dios con todo su corazón para experimentar el poder que observó a través de David García, Luis Urbáez fue a un lugar apartado a orar y leer la Biblia por 40 días. Tan difícil era ese ayuno que sentía que su cuerpo se salía de su espíritu, y en oración le decía a Dios: si tú no me usas, mejor mátame. Quiero sentir el poder sobrenatural de los milagros. Lloraba de rodillas ante la presencia de Dios. En la noche número 31 de aquel ayuno, aproximadamente a las 3 de la madrugada, notó que una luz resplandecía en la habitación. Pensando que alguien estaba por entrar en el cuarto, miró por un hueco que tenía la puerta, pero no vio a nadie. Repentinamente la luz comenzó a extenderse por el suelo y por el techo de aquella habitación. Asustado, se puso de pie cuando vio un torbellino de fuego que se acercaba a la habitación. Entonces comenzó a escuchar unos pasos, unas pisadas tenebrosas que se acercaban a la habitación, y vio los pies de un hombre prendido en candela que se acercaba. Al levantar la mirada, vio un personaje del tamaño de un árbol gigantesco, que su rostro resplandecía como el sol, sus ojos como llamas de fuego y un manto blanco en su cabeza. Mientras Luis Urbáez temblaba de miedo, el personaje le habló: no temas, soy Jesús de Nazaret, solo crees y verás mi gloria. Estaré contigo donde quiera que vayas, tú serás mi amigo por siempre. Terminando de decir esto, desapareció. Cuando salió de aquel ayuno, Luis Urbáez se convirtió inmediatamente en un pescador de almas. Una de las primeras personas que ganó para Cristo fue su propia madre. Testimonio por Betsaida, su primera novia. El secreto de Luis Urbáez. El ayuno y la oración fue el arma número uno de Urbáez durante su tiempo en la tierra. Él siempre decía que si alguien quiere ser grande en Dios tenía que orar y ayunar. Vestía siempre de traje y corbata. Era un hombre de baja estatura. No comía hasta que terminaba de predicar. Era tartamudo y quizá por esto no predicara largo. No sabía de letras. Aprendió a leer con la Biblia después que se convirtió. Empezó a predicar cuando tenía menos de un año en el Evangelio. Urbáez no hablaba con facilidad, no hablaba fuerte, pero los demonios le obedecían. Muchas veces tenía vigilias de oración en las que se tendía postrado delante del Señor. Este gran hombre tenía gran autoridad espiritual y esto se reflejaba en sus cruzadas de milagros. Él pisaba fuerte en las plataformas, gritaba: gloria a Dios, el Nazareno está aquí. Era un predicador de los viejos tiempos, hablaba en lenguas a los gritos, danzaba dramática y furiosamente, algunas veces saltaba arriba y abajo. Inmediatamente se manifestaban los demonios que estaban en los cuerpos y los paralíticos soltaban las sillas de ruedas. Urbáez nunca se dejó influir por las modas cambiantes de su época. Creía que su tarea era predicar basado en los milagros, la fe y la salvación, no en la prosperidad. No tenía pelos en la lengua cuando predicaba. A los pastores les decía las cosas que Dios le mostraba delante de todos los presentes. Creo que, en mi opinión personal, eso era un gran error de su parte. La personalidad de Urbáez era cautivante. No se le recuerda como carismático ni bondadoso, sino por su humildad y por su búsqueda incomparable de la presencia de Dios. Urbáez solía disculparse por su falta de educación y de habilidades. No podía hablar bien delante de las multitudes. Cuando lo hacía, generalmente era con una voz muy suave y tartamudeando. Generalmente predicaba en pocos minutos y muchas veces solo leía la Biblia
inmediatamente ministraba sanidad a los enfermos y liberación. Todo su ministerio estaba dirigido hacia lo sobrenatural, contradecía a cualquier persona que se dejara guiar por el enemigo y no permitía siquiera que estuvieran con él en la plataforma. Todo su equipo ministerial trabajaba para crear una atmósfera en la que pudiera manifestarse la sanidad del cielo. Él siempre decía que lo que estaba en la plataforma al junto de él tenían que tener la misma comunión que él tenía. Urbáez evadía a las personas que fueran a hablar con él antes del mensaje de la palabra. Generalmente pasaba 7 días orando y ayunando antes de cada campaña. Además, nunca oraba por la gente hasta que no sentía a su amigo el Nazareno que estuviera a su lado cuando oraba por las personas que esperaban ser sanadas. Les decía que creyeran en Jesús de Nazaret. De esa manera oraba al Padre y las personas recibirían una doble porción del poder del cielo y eran sanados por su amigo Jesús. Urbáez también oraba sobre algunos pañuelos y ropas que luego eran llevados a las personas afligidas, como hacían los apóstoles, y eran sanados. Hechos 19:12. Dios no tiene favoritos. Muchas personas me han hablado tratando de descubrir el secreto del poder de Urbáez, pero la respuesta es muy simple. Su gran fe provenía de su relación con Jesús el Nazareno. De esa relación partía la respuesta de Urbáez para toda situación que debió enfrentar en su vida. Dios no tiene favoritos. Él trabaja a través de quienes creen en Él y buscan continuamente su presencia. Creo en mi opinión personal que muchas veces no conseguimos esta unción poderosa que poseía este gran hombre de Dios porque la mayoría de nosotros estamos tan ocupados durante el día que se nos hace muy difícil apartar una porción de tiempo para orar y no precisamente para una breve plegaria de gratitud, sino unos momentos de genuina comunicación con el Señor. Dios anhela que tengamos este tiempo juntos y nosotros lo necesitamos. Hay ocasiones para estar a solas con el liberador, pero es necesario que con gran empeño busquemos su presencia. Aprovechemos las oportunidades. Nosotros debemos de comprender que Dios tiene un punto central, a partir del cual opera en cada aspecto de nuestras vidas, ya sea individualmente o en conjunto con nosotros. Esa área se llama oportunidad. Según la forma en que se maneja ese aspecto de la vida, puede avanzar en el plan de Dios o detenerse. La vida en ámbito espiritual tiene un tiempo y una oportunidad, de la misma manera que lo tiene la vida natural. Por lo tanto, es muy importante que sigamos la guía de nuestro espíritu. Debemos aprender que no siempre es correcto pasar a la acción solo porque parece que es lo que hay que hacer. Esta clase de obediencia solo debe ser el resultado de un tiempo de oración y ayuno. No dejemos que las oportunidades se nos pierdan. Podemos desarrollar tanto el hábito de tirar las pequeñas oportunidades que Dios nos da, que puede ser que en un instante tiremos la que era más grande de las oportunidades. Luis Urbáez aprovechó su oportunidad y por eso llegó a ser quien fue en Dios. Primera novia de Urbáez en el Evangelio. Betsaida fue la primera novia de Urbáez en el Evangelio. Ella cuenta que él era muy detallista. Él compraba corte de telas para hacerle blusas que tuvieran las mangas 3/4, faldas más abajo de las rodillas. Le prohibía pintarse las cejas, pasarse el peine caliente por el cabello o dejarse crecer las uñas. Él la presentaba donde quiera que iban. Él era muy amoroso. Era mayor que ella 2 veces, pero así la quería mucho. Cuando terminaron, ella volvió a buscarlo a Santo Domingo en la iglesia de la Cruzada, ubicada en la calle Ravelo 150, pero no lo encontró. Cuenta Betsaida que la primera campaña de Urbáez en Barahona fue en el año 1959 en la Iglesia Central de Dios. Para ese entonces Urbáez no tenía mucho en el Evangelio, pero Dios ya lo estaba usando en gran manera en los milagros y liberaciones poderosas. Narra Betsaida que cuando él estaba a una esquina de la iglesia, las personas comenzaban a caer, los milagros comenzaban a suceder y los demonios en los cuerpos decían: ahí viene Luis Urbáez, vámonos, que él nos atormenta. Vámonos rápido, que ahí viene. En esta misma campaña en la iglesia del Dios Central en Barahona, una mujer respondió al llamado para sanidad, ya que sufría mucho debido a que tenía una pierna que no podía mover.
Cuando ella avanzó por el pasillo, Urbáez le dijo: «Ahora voy a orar por ti, y luego correrás por el pasillo». Entonces oró y luego dijo: «Corre, mujer, corre». Pero la mujer le señaló diciendo: «Es que no puedo correr, apenas puedo mantenerme en pie. No me contestes, haz lo que digo». Ella dudaba, por lo que Urbáez saltó del altar, la tomó por el brazo y le dijo: «Si tú no crees a Dios, yo sí le creo», y comenzó a correr. Ella se aferró a él hasta que tomó velocidad y luego salió corriendo por la iglesia sin esfuerzo alguno. Había otra mujer en la misma actividad cuyas piernas estaban atadas por una parálisis. Urbáez le preguntó: «¿Le crees a Dios?». Y ella dijo: «Sí». «Entonces corre». Ella dudaba tanto que él la empujó. Luego corrió por el pasillo con la mujer aferrada a su brazo. Finalmente el poder de Dios se transfirió en su acción y fue completamente liberada. La mujer llegó caminando a todas las demás campañas, negándose a tomar un coche, feliz de poder utilizar a pleno sus piernas otra vez. Betsaida cuenta que en una ocasión Urbáez partió de Santo Domingo a Barahona a visitarla, ya que para ese entonces era su novia. Cuando llegó a Barahona, que se desmontó del autobús y estaba pagándole al chofer, este le dijo: «¿Usted no andaba con el hombre rubio vestido de blanco que cuando se desmontó me dijo que cobrara su pasaje?». El legendario se sonrió. Él estaba seguro que era su amigo el Nazareno. También le manifestó que una ocasión iba a predicar y no tenía el pasaje, y Urbáez le oró al Señor diciendo: «Hasta que no me mandes el pasaje no salgo de esta habitación». Pasaron como 10 minutos cuando por debajo de la puerta alguien entró un sobre blanco con 10 pesos. Esto fue en el año de 1959. Sanidades, demonios y guerra espiritual. A medida que continuaba su poderoso ministerio por Santo Domingo y se expandía hacia todo el país, Luis creía que todo creyente podía y debía ejercitar la autoridad espiritual y el poder que le habían sido dado. Su vida lo demostraba. No era extraño que una persona enferma fuera sanada con solo estar en presencia del legendario. Un hombre había sufrido de una trombosis y tenía un lado totalmente muerto. Después de consultar a muchos médicos, ninguno de ellos había podido dar una cura. El hombre empeoraba y cada vez sufría un dolor más agudo, por lo que en poco tiempo ya no podía vestirse sin ayuda. Una noche este hombre soñó que estaba con Urbáez y que era sanado después de estar un rato con él. Con gran determinación logró llegar hasta él. Cuando el hombre le mostró su brazo y su pierna totalmente muerto a Urbáez, le pidió que caminara. Mientras conversaban, Urbáez puso su mano sobre la cabeza del hombre y este fue inmediatamente libre de aquella enfermedad y pudo moverse sin dificultad. Para el día siguiente había recobrado su anterior uso y fortaleza sin dolor alguno. Dios sanó lo que los médicos no habían logrado sanar. Cuenta Betsaida que uno de los grandes milagros realizados a través de Urbáez se produjo mientras se dirigía a la provincia La Altagracia. Un hombre llamado Manuel se había montado con él desde Santo Domingo y en determinado momento del viaje, este tuvo una discusión con otro individuo que viajaba en el autobús junto a ellos y fue arrojado violentamente por su cuello por una ventanilla del autobús. Urbáez estaba en otro lado de la guagua cuando aconteció el hecho. Al detenerse el autobús, se desmontaron y llegaron donde había caído. Tan rápido como pudieron, el hombre se había quebrado el cuello y estaba totalmente muerto. Sintiendo piedad por la muerte de este hombre, Urbáez lo tomó del cuello, colocó la cabeza tambaleante del hombre entre sus rodillas, puso una mano bajo su barba, la otra detrás de su cabeza y comenzó a orarle a Dios diciendo: «Señor, por favor haz un milagro en este pobre hombre, en el nombre de Jesús». Entonces lo levantó 2 o 3 veces con toda su fuerza para ubicar el cuello en su lugar. Urbáez sintió que el hombre comenzaba a moverse y un aliento que provenía de su garganta. Entonces aquel individuo llamado Manuel comenzó a respirar y abrió los ojos. Después del milagro, Urbáez les predicó a los que contemplaron el gran milagro, exhortándoles a que aceptaran a Cristo como su Salvador. Como 70 personas recibieron a Jesús como su Señor y Dios en ese mismo momento. El ministerio del legendario era de fe, milagros, liberaciones y salvación. Campaña Anyway, Pastor Rojas.
En el año 1961, el pastor Juan Rafael Rojas, de las Asambleas de Dios, y su amada esposa Ruth Silva invitaron al legendario Luis Urbáez a una campaña en la ciudad de la Altagracia. Estaba todo preparado para iniciar la campaña. El mismo día que iniciaba la campaña se escuchó la noticia de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Por esta razón tuvieron que suspender la actividad. El legendario ya estaba en la ciudad de la Altagracia hospedado en la casa del pastor Rojas. El pastor Juan Rafael Rojas y su esposa Ruth Silva fueron los primeros pastores en el pueblo de la provincia de Higüey. Cuenta la esposa del pastor Rojas, Ruth Silva, que Luis Urbáez, cuando estaba hospedado en su casa, le decía a Ruth: ponme unos cuantos huevos a hervir, cuenta hasta 120 y los huevos estarán. Cuando ella terminaba de contar 120, iba a buscar los huevos y estaban bien cocinados. Ellos se sorprendían de esta fe grandiosa que tenía este hombre de Dios. La cruzada inició 2 días después de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El primer día de la actividad, después que le entregaron para predicar, él hizo 5 minutos de silencio por la muerte del presidente de la República Dominicana. Urbáez amaba la palabra de Dios y era muy disciplinado en su estudio. Nunca se consideraba totalmente vestido hasta que tuviera su Biblia con él. Mientras otros leían novelas o periódicos, él leía la Biblia. Nunca dejaba la mesa de un amigo sin leer la palabra de Dios. Esposa de Luis Urbáez. Poco después de esta notable cruzada de revelación y sanidad divina en la provincia de la Altagracia, Urbáez comenzó a pensar en la posibilidad de encontrar una esposa. Entonces descubrió que estaba enamorado de una joven muy hermosa llamada Sila. Ella era pianista en una iglesia de la Romana. Él entendía que no podría ser feliz sin ella. Después de muchas discusiones y controversias con sus familiares, acordaron que se casarían. Urbáez y su esposa Sila llegaron a tener 3 hijos. Uno de los grandes atributos de la vida de Urbáez fue su esposa. En las vidas de muchas grandes parejas que ministran, parecería que cuando uno de ellos es fuerte, el otro debe cumplir un rol menor para evitar o minimizar los conflictos. Sila era tan fuerte o más que su esposo. Nunca se negaba a acompañarlo y Urbáez estaba de acuerdo, y expresó de ella en una campaña en San Pedro de Macorís: todo lo que soy hoy se lo debo por gracia de Dios a mi preciosa esposa. Ella sufrió mucho al lado de Urbáez hasta que se apartara del Señor.